Buenas chicos y chicas, les habla el profe Nelson de electrónica. Hoy les traigo esta fuente de alimentación lineal variable, el cual presenta un problema y es que no puede variar el voltaje y nos entrega en las salidas pues el máximo voltaje que permite la fuente y no podemos variarlo. Es que vamos a ver cuál sería el problema. Este tipo de fuentes son lineales, los cuales constan de un transformador bastante grande y una tarjeta o circuito electrónico, el cual pues no es tan complejo con respecto a las fuentes conmutadas y por ende su reparación es mucho más sencilla que las conmutadas, ya que se parece mucho a la fuente de alimentación que hicimos en el canal, ahí lo pueden ver después. Ahora lo que vamos a hacer es entonces revisar la fuente de alimentación para encontrar el problema. Ahora, antes de revisar tienen que pensar muy bien cómo hacer la revisión, dónde lo van a revisar y pues para ello vamos a pensar un momento. Pero antes quisiera mandar un saludo al miembro del canal, Maximiliano Echeverría. Muchas gracias, Maximiliano, por tu apoyo. Y comentarles a todos que pues en este caso tenemos habilitado la participación de miembros, en el cual pues tendrán ciertos beneficios que están en la descripción, y pues de paso les indico que se compartirán ahí los links para que puedan descargar las placas electrónicas que vayamos haciendo en el transcurso de los videos. Sin más que decir, pues continuemos. A ver, para poder revisar la fuente de alimentación tienen que saber el problema primero. Se dice que no puede regular el voltaje. Pues bien, aquel que genere ese problema podría ser uno, el potenciómetro, podrían pensar algunos, porque por mucho que gire no varía. Ahora, otro podría pensar que la placa pues quizás se quemó algo y pues no está funcionando. O tal vez estamos con problemas en la tapa de potencia. Estos son transistores, ¿sí? 2N3055, transistores BJT. Es que tenemos que saber en cuál revisar. Podemos retirar la placa y revisar componente por componente. Esa es una práctica que no les recomiendo, pero cuando es la primera vez que van viendo una placa, lo más probable es que hagan eso, y está bien cuando es la primera vez, ya que no saben, digamos, cuál será el problema y que jamás han revisado una placa. Por tanto, es normal revisar componente por componente, pero con la práctica van a ir viendo en este caso cómo trabajan los equipos, y en esta ocasión pues la fuente de alimentación, como acabo de mencionar, pues la salida es la que no se puede regular a través del potenciómetro. Por tanto, existen dos posibles problemas: la parte de control, es decir, en la zona donde entra la señal del potenciómetro, o la parte de salida, que en este caso está dada por los transistores. Ahora, para poder revisar, pues es muy importante haber realizado este tipo de trabajo antes, o tener una guía o un diagrama electrónico, ¿no? Es decir, un esquema de cómo está el circuito. Para ello les paso un circuito en este momento. La tapa de potencia sería esta de acá. Saqué el circuito, la placa, y de ella obtuve este circuito de aquí. Tenemos un tip 42, esta es la parte de control, es decir, el potenciómetro no va a llegar directamente aquí, ¿no? Va a llegar a otras partes, pero él va a hacer que la señal vaya hasta este tip o transistor. De este transistor va a pasar a los transistores de potencia, los cuales ustedes pueden ver ahí que están trabajando en paralelo. Tenemos dos transistores que trabajan en paralelo y que se unen a través de resistencias de 0,18 ohmios de 5 vatios. Esta es la forma en la cual ustedes pueden conectar varios transistores en paralelo cuando necesitan mucha corriente.
y de aquí va hacia al condensador electrolítico, una resistencia y un diodo. Prácticamente esta es la salida donde se conecta la fuente de alimentación variable. Y tenemos una resistencia acá de 0,1 ohmio de 5 vatios, que en este caso es para el control de corriente. Ahora vamos a sacar la placa y observar en este caso esa parte del circuito. Bien, ahora para sacar la placa pues no la puedo sacar porque tengo unos cables que en este caso pues se podrían romper. Tendré que desoldarlos y recién poder sacar y hacer las revisiones. Sáquenle una foto a los cables, al cableado que tengan de su placa, o anótenselo en un papel que a dónde van, porque si no se van a olvidar, ¿ya? Entonces voy a retirar estos cables que son los de salida al voltímetro y al amperímetro que tenemos acá, y luego pues este sería el bus de datos, o en este caso los conectores del potenciómetro, tanto el del voltímetro como del control de corriente, que vamos a ir sacando. Muy bien, acá tenemos la placa. Voy a desconectar en este caso el conector de los potenciómetros. Y ahí ya estamos. Los potenciómetros se conectan entonces en este conector, los cuales a su vez pues se conectan a la placa a través de resistencias. Hay que hacerlo en seguimiento, pero en un punto dado llegan al comparador. Este por si acaso solamente es un comparador, es un LM324, un comparador, en este caso un operacional que tiene 4 comparadores o 4 amplificadores operacionales, tiene 4 amplificadores. Seguramente se los está utilizando para hacer comparaciones para el tema de corriente. Estos de acá son para la corriente, los relés. No, estos de aquí son para el tema del voltaje. Si se fijan aquí tenemos un transformador, tenemos varios cables de él que salen, prácticamente tenemos 4 de alta corriente, en este caso estos 4, y esos 4 se conectan a los relés. Esto de aquí es más que todo para poder entregar el voltaje necesario al circuito, y en base a ese voltaje pues entregar aquí, regulando, ir variando en base al voltaje. Aparentemente este tipo de fuentes no trabaja directamente con el voltaje máximo que entrega el transformador, sino que va escalando. Primero trabaja con un voltaje bajo, luego un voltaje medio y luego un voltaje alto, en base a lo que van regulando, van variando, y en base a eso va pasando de un voltaje a otro usando los relés. Estos no son para cortar la corriente, por si acaso. Si bien se corta la corriente, pero es en base a, en este caso pues a la señal del potenciómetro este. Ahora lo que iba diciendo, aquí pueden ver que tenemos las dos resistencias de 0,18 ohmios, que son las que se observan acá, ¿no? Tenemos aquí. Bien, continuemos. A lo que iba diciendo, este es el circuito de potencia. El circuito de control va a este transistor. Este transistor tendría que haberse dañado para decir que la tapa o tendríamos que revisar aquí la señal, mejor dicho. Si hay señal, significa que la etapa de control está bien. La etapa de potencia pues prácticamente es acá, ¿no? Nosotros revisamos aquí si hay voltaje, pero el voltaje acá, lo que yo veo, es el máximo que entrega la fuente, el máximo que entrega este transformador. Ahora, si se fijan el circuito, pues la parte positiva lo entrega los transistores, estos dos de acá, los dos grandotes que se encuentran conectados en la chapa acá. Aquí tenemos los dos transistores. Ellos están compartiendo la misma señal de control acá.
Lo más sencillo sería primero revisar la parte de potencia, ya que es la que menos componentes dispone, ya que este es el circuito que saqué de la etapa de potencia, ya que es más simple de analizarlo. La etapa de control es mucho más compleja, por si acaso. Si es que lo último que deberían hacer es revisar la etapa de control, ya que es lo más complejo que hay. Y pues si en caso que la etapa de potencia estuviera bien, solamente en ese caso revisarían la etapa de control o bajo voltaje. Tengan en cuenta que en esta ocasión, pues como estamos trabajando con un transformador, no es necesario ¿cómo decirlo? Pues no corremos riesgo de electrocutarnos ni nada de eso, ¿sí? Porque estamos usando un transformador, así es que no habrá problemas con la manipulación de la placa. Los condensadores, por si acaso, se cargan tan solamente a no llegan a 63 voltios, es mucho menos. Por eso es que yo puedo manipularlos sin miedo, ¿ya? O sea, cuando ustedes vean condensadores de más de 200 voltios, ahí sí, fíjense bien, no los toquen, descarguen primero los condensadores, ¿ya? Bien, ahora vamos a, antes de revisar los componentes que pudieran estar dañados, aquí pueden ver que tenemos, aprovechando que tenemos la placa, tenemos 4 diodos. Estos 4 diodos, recordar que se utilizan 4 diodos para hacer un rectificador de onda completa, y al ver el tamaño pues resultaría ser la parte principal que va a entregar el alto amperaje. Y al lado de ellos tenemos pues los filtros o condensadores electrolíticos de 4700 microfaradios, bastante grandes, dos en paralelo, están en paralelo por 63 voltios. Esta es la típica rectificación, en este caso, de una fuente lineal. Fuente de diodos, los filtros, y de paso aquí tiene una resistencia que está en paralelo entre positivo y negativo de los condensadores, para mantener una tensión constante y estable. Prácticamente hay un consumo de corriente, pero es muy poco, ya que la resistencia es bastante grande. En este caso es de, a ver, ¿cuánto es esto? 43, 4,3 kilómetros. 4,3 kilómetros de 2 vatios. Bien, y sigamos acá. Aquí en el circuito pueden ver que hay una resistencia y un condensador y un diodo. Pues aquí están. Este es el condensador, y aquí está el diodo, y aquí está la resistencia, la de 1K, y un diodo de 2 amperios. Está invertido, ¿sí? Por si acaso aquí hay tensiones invertidas a través de inductores. La cosa es que en este circuito no veo ningún condensador cerámico o de poliéster para eliminar el ruido también que aparezca. Eso lo voy a añadir a modo de mejorar un poquito la señal de salida. Bien, ahora vamos a ir revisando qué componentes podrían quemarse. Pues la señal positiva viene por acá a través de la resistencia y hacia los transistores hacia positivo. ¿Positivo qué? Pues la rectificada de esto. Entonces los transistores en esta ocasión están trabajando como resistencias variables, en este caso controlados por esta señal o voltaje. Eso significa que estos de acá, al trabajar como resistencias variables, van a permitir el paso de más o menos corriente y más y menos voltaje. Es decir, van a poder variar el voltaje a través de los transistores. Se puede trabajar con uno solo. El otro, en este caso, lo podemos quitar, pero debido a la cantidad de corriente solicitada, pues el circuito está con dos transistores en paralelo. Por tanto, se pueden dañar los dos transistores o se puede dañar uno solo. ¿Qué pasa si se daña el transistor? Hay dos opciones. Uno, si el transistor se abre, pues este voltaje no va a poder pasar por acá, y por tanto la lectura del multímetro aquí sería de 0 voltios, porque no hay nadie más que entregue voltaje acá, por si acaso. Pero ¿qué pasa si el transistor se cortocircuita entre emisor y colector? Pues lo que va a pasar va a ser que este positivo, el máximo que entrega el rectificador, va a pasar directamente por acá, directo,
y va a pasar a través de la resistencia y me va a mostrar aquí los 42 voltios que entrega. Es decir que lo más probable es que sean los transistores, ya que estos al cortocircuitarse entregarían todo el voltaje y por mucho que mueva la perilla estos no van a trabajar. Otra sería que la señal de control pues no estuviera ahí o que me entregara al máximo. De algún motivo, de alguna forma la señal digamos acabara de dañar y estuviera entregando el máximo voltaje. Eso sería, pero primero vamos a revisar la etapa de potencia, que es lo más fácil de revisar. Para revisar la parte de potencia necesitamos pues el diagrama del transistor que vamos a revisar. Bien, este sería el transistor 2N3055 en formato TO3. Por si acaso viene en formato de 3 pines como los típicos que se colocan a las placas. No me acuerdo ahorita del encapsulado que TO es. Aquí podemos ver los dos transistores y este sería. Tomen en cuenta que los pines que tienen, ¿sí? Estos dos pines, 1 y 2, no están justamente en el medio. Aquí pueden ver que el punto medio sería acá. Ellos están un poco más arriba los dos. O sea que esa sería la única forma de poder diferenciar cuál es pin 1, cuál es pin 2. Y pues la pata 3 sería el tap o la chapa metálica que tenemos acá. Aquí lo menciona. ¿Sí? Y en este caso es un transistor NPN, es decir que requiere señal positiva en la base. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es revisar el transistor. Bueno, no tengo que decir cómo revisarlo, pero hay videos, tengo videos ahí para que puedan ir viendo también, unos short creo, cómo revisar un transistor. Pero lo más normal es revisar entre base emisor, base colector. En este caso sería la medida de un transistor normal, ¿no? Base emisor debería medir un valor y base colector un valor un poco más pequeño. Y entre emisor y colector no debe medir nada, sí o sí tiene que ser un valor muy grande. ¿Ya? Entonces lo mismo entre base emisor, no debe medir 0 ohmios o 0 voltios, ¿sí? Sí o sí tiene que tener un valor más o menos grande como la de un diodo. Verifiquemos eso. Bien, vamos a revisar. Aquí tenemos en este caso la distribución de pines. El pin 1 sería la base, el pin 2 sería en este caso el emisor. Base emisor o base colector. La base sería esta de acá, la que está con positivo, y en este caso el emisor sería en la pata 2, que sería este de acá. Ahí pueden ver en el multímetro que hay un valor. El valor no es tan normal porque tiene que ser el valor de un diodo aproximadamente, quizás 350, 400, por lo general 400. Eso ya depende mucho, de 400 para arriba. Eso depende mucho del multímetro, ¿ya? Pero este valor no es tan común. Hacemos lo mismo con el otro. Si se fijan, el cable está conectado con la base del de abajo, así es que es lo mismo. Las dos bases se están utilizando con la misma señal. Paso a medir el emisor del otro transistor. El valor es similar, ¿ya? Muy similar. Estamos midiendo entre base y emisor. Ahora, base colector, lo mismo. Prácticamente lo mismo. Lo importante es que no tengamos un cortocircuito, aunque el valor es muy pequeño. Ahora revisemos entre colector y emisor, ¿ya? Colector es el tap, emisor la pata 2. El tap es donde están los tornillos. No importa la polaridad, en este caso vamos a probarlos invertidos y directo. Ahí tenemos un valor de casi 0 voltios. Estoy midiendo por si acaso en diodos. Ahí pueden ver, está en diodo, ¿no? Y puedo medir pues prácticamente 0. Si ustedes le ponen en continuidad van a tener en este caso pues el chillido. Algunos revisan eso, ¿no? Pero a mí me basta con saber que en diodos me marca 0, lo cual quiere decir que hay un problema, ya que entre colector y emisor no debe medir nada, tiene que ser un valor muy grande, y en esta ocasión no está cumpliendo eso. Bueno, esto está pasando en el transistor de arriba. El transistor de abajo, pues verificamos. Ojo,
Yo lo pongo al revés y en teoría tendría que medir lo mismo. Vean, cero, prácticamente cero. En el de abajo, ojo que aquí se está compartiendo los tabs, no los estoy separando todavía, vamos a separarlos enseguida. Y también, ya, supuestamente los dos transistores estarían dañados. Vamos a desoldar con el cautín, vamos a retirar los cables acá. Bastaría con retirar en este caso los emisores. Los pines 2 los desconectamos y con eso vamos a verificar. Muy bien, desconectado en este caso los emisores, están desconectados los emisores. Honestamente no importa el orden de los emisores, ya que como están viendo en el circuito se conectan a través de una resistencia. ¿Sí? No tengan mucho problema, no tengan miedo de equivocarse en los emisores. Entonces ahora podemos medir otra vez entre el colector y emisor, ya que lo que queremos saber es si alguno de los transistores está dañado o si realmente los dos están dañados. Pero como ya tenemos un indicio de que sí o sí están dañados, ahí vamos a ver. Tenemos aquí en este caso el colector y el emisor. Este no mide nada. No mide como un diodo, ya. Todavía sirve. Vamos a ver el de abajo. Ahí pueden ver que este marca prácticamente 0. Lo pongo al revés. También 0. Entonces el transistor es el que está mal. Ese transistor está dañado, lo cual quiere decir que en este caso pues no sé cuál de estos de acá sea, pero el positivo estaría pasando directamente a través de la resistencia a la salida. Y el otro pues como este está como una resistencia, la corriente no va a pasar por acá, va a preferir pasar por acá ya que está cortocircuitado o cerrado. Entonces va a pasar por aquí y sale. Ahora, como recomendación, cuando ustedes tengan este inconveniente, lo mejor sería cambiar los componentes de la etapa de potencia en completo, es decir, todos aquellos involucrados, de preferencia para no tener ningún problema. Los involucrados serían todos estos de acá, ¿sí? Pero ¿cuáles sufrirían menos problemas? Por ejemplo, esto de acá es de, me parece que es de, a ver, de 50 voltios. El condensador es de 50 voltios, es que no sufriría ningún problema porque llega a 42 voltios. La resistencia es una resistencia bastante grande, en este caso es una resistencia de 1 kilo ohmio, tampoco. El diodo, este está invertido, así que es menos probable. No sé qué, los únicos que podrían dañarse serían las resistencias que están en serie, porque cuando pase mucha corriente es posible que se dañe la resistencia al mismo tiempo, ¿no? De este también. Por tanto, les sugiero cambiar los dos transistores y las dos resistencias. Es lo que voy a hacer en este caso. Busquen los valores exactos o valores muy aproximados. En mi caso pues no tengo de 0.18, tengo de 0.22, lo cual no me queda de otra que colocarlo y probar. Pero no vayan a subir mucho el valor, ¿sí? No sobrepasen demasiado el margen. Así es que vamos a hacer el cambio de los transistores y las resistencias. Para cambiar los transistores tienen que quitar los tornillos, desoldar los cables, acordarse qué cable a dónde va y no olvidar que en este caso pues la orientación, ¿no? Recuerden que les dije que las conexiones, el pin 1 y pin 2, ¿sí? Están más arriba del centro, así que esta sería la orientación y no al revés, ¿ya? Así tengan mucho cuidado con esa parte. Este de acá sería base, acá, porque aquí lo vemos como base aquí y el otro también base acá. Bien, lo voy a retirar y les voy a colocar los reemplazos. Tengo dos de estos para reemplazar, ¿sí? El 2N3055. Lo mismo con el tema de las resistencias, lo vamos a reemplazar.
Listo, ya están soldados. Ahora vamos a cambiar las resistencias. Bien chicos, ahora vamos a reemplazar estas dos resistencias por estas de acá. Como recomendación, si ustedes gustan no lo sacan. El detalle es que como son resistencias de muy pequeño valor, es posible que con el multímetro no sepan si el valor de la resistencia está, digamos, sin haberse degradado. Por tanto, para evitar cualquier problema yo prefiero reemplazarlo, a fin de cuentas no cuesta mucho. Y no olviden ponerle el mismo valor o un valor muy cercano. Este es el valor más aproximado que logré conseguir, así que lo voy a reemplazar. Y de paso voy a colocar un filtro en la salida, en este caso entre positivo y negativo de salida, ya que no tiene ese filtro de acá, que lo vamos a colocar para que el funcionamiento sea mucho mejor. Entonces pasamos a reemplazar estas dos resistencias. Bien, como ya reemplazamos las resistencias, ahora vamos a colocar el condensador en paralelo entre positivo y negativo. ¿Sí? Lo vamos a colocar entre estos dos pines que serían positivo y negativo. Entonces lo vamos a colocar aquí y lo soldamos ahí. Muy bien, ya está. El condensador de acá, por si acaso, es un condensador de 100 nanofaradios por 400 voltios. Bueno, en este caso es por 630 voltios. Así es que no habrá problemas que lo ponga entre positivo y negativo. Muy bien, listo. Ahora vamos a volverlo a colocar la placa ya y probar el equipo. Muy bien, ahora vamos a soldar los cables que desoldamos en un principio, lo que serían los cables de positivo y negativo. Y el tema del amperímetro, pero antes no olviden limpiar las zonas donde hicieron soldadura con alcohol isopropílico o con thinner, ¿ya? Ahora soldamos, entonces vamos a soldar los cables. Este es positivo, que sea de color negro. Luego tenemos este que es negativo. Tengan mucho cuidado con equivocarse, ¿sí? Revisen los apuntes o las fotos que sacaron. Listo. Ahora pasamos a atornillar la placa y probarlo. Muy bien chicos, ahora para finalizar, antes de enchufarlo, ustedes verifiquen en continuidad entre el positivo y el negativo de la fuente. No tiene que haber continuidad. Esto es más que todo para prevenir, ¿no? Antes de conectarlo. Si hay un cortocircuito se van a enterar. Ese sonido temporal es normal, ¿sí? La carga y descarga del condensador. Es que no hay problema. Bien, no hay cortocircuito. Ahora vamos a prender la fuente. Muy bien, vamos a prender. Y vamos a ir regulando. Aumentamos la corriente. Ahí tenemos el voltaje que está funcionando. Tenemos 10 voltios, 20 voltios. Lo que están escuchando son los relés, como les estaba mencionando. Están cambiando en este caso de voltajes, de alternar diferentes voltajes en base al voltaje que estemos eligiendo. Y llega a lo máximo. Ya no puedo girar. Bien, ahora solo queda confirmar con el multímetro, ¿no? Y luego con una carga. Ponemos aquí y aquí. Ahí tenemos 11 voltios. 9, 5, 20 y 32. Bien, ahora solo queda alimentar una carga. Vamos a buscar un foco y con eso lo vamos a colocar. Muy bien chicos, para la prueba vamos a utilizar este foco de 21 vatios. Lo voy a conectar entre positivo y negativo de la fuente. Y vamos a ver el consumo de la corriente. No olviden que estamos con 12 voltios, lo voy a apagar y conectar el foco. Listo, ya está conectado el foco. Vamos a prender la fuente. La corriente la vamos a bajar al mínimo y vamos a prender.
Bien, no prende el foco, vamos a ir aumentando la corriente de a poco. Ahí pueden ver que el amperaje acaba de subir un poco más, y el voltaje asimismo está subiendo. Tenemos que llegar a los 12 voltios. Ojo que este es el control de corriente o amperaje. Ahí, y ahí están los 12 voltios. Ahora, por mucho que suba el amperaje, ya no va a subir el voltaje, ¿sí? O sea, sigue manteniéndose el voltaje. Bien, entonces la fuente está funcionando, estamos dejando pasar a casi 2 amperios, como se puede ver. Casi 2 amperios, llega hasta 5 amperios. Bien, de esta forma ustedes pueden hacer la reparación de su fuente de alimentación. Muy bien, chicos, entonces de esta forma ustedes pueden reparar su fuente de alimentación. Siempre piensen primero por dónde van a empezar. Sí, por ejemplo, en esta ocasión han sido los transistores de potencia, los cuales pues fallaron, así es que eso fue revisando. El diagrama electrónico lo tienen que conseguir, sea del fabricante, aunque es raro que obtengamos esto, así es que no queda de otra a veces que quedarse un momento y pues ir revisando la placa y hacer en este caso el circuito a mano con ayuda del multímetro. Ahora, si el problema no estaba en la parte de potencia, lo único que nos quedaba era en la parte de control. Significa que tendríamos que estar testeando la señal que llega acá. Y si no llega acá, pues ir acá, donde está el otro transistor. Y de esa manera ir retrocediendo hasta encontrar aquel encargado directamente de mandar la señal de control. Ya que estos son etapas de mediana potencia. Pero si este está bien, sí, no tendría que haber ningún problema. Y no olvidar que en este caso entre base y emisor pues no tenemos un cortocircuito. Si ustedes tuvieran un cortocircuito base emisor, es muy probable que se haya dañado también esta parte. Pero en esta situación no ha sido el caso. Bien, de esta forma entonces pudimos reparar esta fuente de alimentación variable lineal, ¿sí? Pues cualquier consulta y duda pues me escriben en los comentarios, ¿sí? Nos vemos en el próximo video y no olviden que un me gusta ayuda mucho al canal. Nos vemos, chicos, en el próximo video. Chao, chao.